¿Qué pasa con estas vigas que no se calculan de forma corriente? Generalmente las calculamos siguiendo los modelos de bielas y tirantes. Para los que no conozcáis lo que son los modelos de bielas y tirantes, al final es un conjunto de bielas de compresión y tirantes que representan las tracciones compatibles con las condiciones de contorno y con las cargas aplicadas. Existen infinitos modelos de bielas y tirantes. Al final, siempre que encontremos un modelo de bielas y tirantes compatible con las cargas y compatible con las reacciones, la estructura mantendrá el equilibrio y será íntegra, no fallará, si la armamos y si verificamos ese modelo de bielas y tirantes. Pero hay un modelo de bielas y tirantes óptimos, o hay un modelo de bielas y tirantes que es óptimo y otros que no lo son. El modelo óptimo es aquel que lleva a una energía de formación menor, mínima. No vamos a entrar en detalle, simplemente lo pinto aquí a la derecha, podéis ver el modelo de bielas y tirantes propuesto para esta vía de Gran Canto. Es importante, vuelvo un segundo, que podéis ver que nuestro tirante en compresión, nosotros vamos a definir un modelo de bielas y tirantes, generalmente para ello nos vamos a basar en la respuesta elástica de nuestro modelo. Podemos calcular con un modelo elástico la distribución de tensiones y con ella podemos plantear nuestro modelo de vias y tirantes. Aquí la vía comprimida en cabeza sería esta vía comprimida que estamos viendo en esta parte. El tirante rojo correspondería a la posición del tirante en nuestra distribución de tensiones. Hay mucha bibliografía bastante buena sobre vias y tirantes. A mí me gusta bastante esta que dejo aquí escrita de Jean-Louis Bosch, que además de explicarte las vías de Gran Canto, te propone un modelo simplificado de bielas y tirantes muy bien definido con todos los parámetros que hay que definir de nuestro modelo y que hay que calcular. Yo os lo voy a explicar aquí, me voy a apoyar sobre esta referencia. De nuevo, os llamo la atención en esta imagen de esta bibliografía de Jean-Louis Bosch sobre lo que ya hemos visto que es Z, que es el brazo mecánico, que es la distancia entre la biela comprimida y el tirante traccionado. Y la otra parte que os he llamado la atención era lo que se llama la zona activa. En esta bibliografía definen la zona activa igual a L, siendo L lo que ya hemos visto que es la distancia entre los puntos medios de los apoyos. Estos dos parámetros son bastante importantes y los vamos a ver luego con un poco más de detalle cuando hagamos cálculos lineales y no lineales. De momento los tomamos como válidos y vamos a aplicar nuestros modelos de vías y tirantes siguiendo estos parámetros. En este caso, Z es aproximadamente 0,6 L. ¿Qué hay que calcular o qué hay que tener en cuenta en un modelo de vías y tirantes? En particular para las vías de Gran Canto. En este caso, nosotros hemos definido el modelo de vías y tirantes tal como propone Jean-Louis Bosch, que es el modelo de vías y tirantes óptimo, y para ello tenemos que hacer ciertas comprobaciones. La principal y primera es el tirante horizontal inferior, que vemos aquí abajo, que es el tirante principal que se crea en este modelo de vías y tirantes. Lo marco en negrita porque será el punto principal del modelo de vías y tirantes que voy a poner en duda hoy y que voy a calcular de diferentes maneras. También tenemos que calcular un armado horizontal y vertical secundario para la biela. Tenemos que calcular una posible armadura de cuelgue por si hubiera cargas cerca de la parte inferior de nuestra viga de Gran Canto que hubiera que colgar para transmitir hacia los apoyos. Y tenemos que calcular la compresión del hormigón, donde tanto en la biela comprimida como en el apoyo. Voy a explicar esto en detalle, cada uno de los puntos. Empezamos con el tirante horizontal inferior, que ya hemos visto que se encuentra en la parte inferior de la vía de Gran Canto. Más o menos, ¿a qué distancia? A 0,075 L. Este valor, ya lo veremos un poco más adelante, pero encaja bastante bien esta posición con la que obtenemos en la distribución de tensiones lineal en las vigas de Gran Canto. Como habíamos visto, si vuelvo para atrás un segundo, aquí vemos que este tirante se produce más o menos a esa distancia. Vuelvo un segundo de nuevo al tirante horizontal inferior. Entonces, situamos en nuestro modelo de vigas y tirantes a 0,075 L, más o menos. ¿Cómo se calcula? Pues es muy sencillo. La cantidad de armado que hay que disponer es igual a la reacción en nuestro apoyo de la viga de Gran Canto partido por tangente de teta, siendo teta
el ángulo de la biela comprimida con el tirante en la parte inferior y partido también por FID, que es la resistencia del acero. RAD, la reacción, no es más, aunque aquí parezca una fórmula muy compleja, no es más simplemente que la carga distribuida que aplicamos en la cabeza de la viga de gran canto multiplicada por el semiancho de la viga de gran canto, que no es más que L más A partido por 2, como vemos aquí. Al final, tangente de teta viene dada geométricamente por el modelo de vigas itinerantes que hemos planteado. Una vez que lo hemos planteado, podemos calcular la tangente de teta como 4z, siendo z en la distancia entre la cabeza de compresión y el tirante, partido por L menos A. Esto simplemente, si lo sacáis de aquí, simplemente es por geometría, no tiene más. Entonces, la armadura viene dado por esta fórmula, muy sencilla. Muy importante, llamo vuestra atención especialmente, que tengáis en cuenta que la armadura inferior hay que anclarla correctamente. Hay que anclarla en los extremos de los apoyos, bien girando la armadura hacia arriba o hacia abajo, según el tipo de armado que tengamos que venga de los apoyos, pero anclarla con una U o con dispositivos mecánicos, las típicas cabezas de anclaje que se enroscan en la barra y que desarrollan la longitud de anclaje directamente en ese punto. Cuidado con las cabezas de anclaje, porque a veces, bajo sismo, si no hemos dejado el recubrimiento correcto, bajo sismo pueden hacer saltar nuestro recubrimiento. Entonces, quizás es mejor, más recomendable, anclar estas barras mediante barras en U, cerrándolas en U. Aquí, os pongo aquí abajo, la frase que viene de la bibliografía, está en francés, pero bueno, es que este tirante se debe situar en una distancia más o menos de 0,15L. Es decir, todo el armado tiene que estar dispuesto en un espacio en la parte inferior de 0,15L, siendo L la distancia entre los apoyos. Si cogemos 0,15 partido por 2 nos da 0,075L, que es donde ponemos el tirante en nuestro modelo de vigas y tirantes. El tirante secundario. Como habéis visto, en el modelo de vigas y tirantes, nuestra biela o nuestra carga tiene que entrar hacia el apoyo y para ello se crea este tirante CB. Es un tirante secundario que, como veis, está inclinado y vamos a tener que armarlo. Vamos a tener que armarlo en la dirección del armado del muro, que generalmente es un armado ortogonal en vertical y horizontal. La fórmula que nos propone la bibliografía para calcular este tirante secundario es esta de aquí que aparece en pantalla. No es más que la aplicación del eurocódigo, como veis aquí a la derecha os lo he pegado, es un extracto del eurocódigo 2, en 1992-1, en el que dice que para las bielas de discontinuidades parciales, la fórmula que aplica es esta de aquí, que como vemos es exactamente igual que la que propone la bibliografía, donde aquí explica que B es el ancho del apoyo y A es el ancho de nuestra biela. Perdón, al revés, A es el ancho del apoyo y B es el ancho de la biela. Si esto lo aplicamos a nuestro modelo de bielas y tirantes, venimos aquí, vamos a verlo. Aquí está la fórmula propuesta por el eurocódigo y propuesta igualmente por la bibliografía. Vemos que en este caso B' es el ancho de la biela que viene definida por la geometría de nuestra viga de gran canto. Si nos fijamos aquí, este B' no es más que la distancia entre el eje de la biela y el final de nuestra viga de gran canto, pasando por el punto de la intersección entre la cabeza de compresión y la biela diagonal que va hacia el apoyo. A', en este caso, he hecho un zoom del apoyo, este zoom lo estamos viendo aquí a la derecha, A' en esta fórmula es A2. ¿Qué es A2? Es el ancho de la biela cuando llega al apoyo. Como vemos, la biela tiene un ancho B' para pasar hacia un ancho A2 más pequeño. Y es por ello por lo que se crea este tirante CB, este tirante secundario. No hay más que entrar en esta fórmula T para calcular cuál es la fuerza total que hace falta armar para poder encauzar, para poder dirigir esta biela comprimida hacia nuestro apoyo. A2 también viene dada por la geometría. No tenéis más que, siguiendo esta imagen, que estaba muy explicativa, con el ángulo de nuestra biela y la geometría de nuestro tirante, podemos definir, siguiendo la biela y la perpendicular a la biela, este valor de A2 que entra en la fórmula. ¿Qué pasa con este tirante? ¿Dónde hay que situarlo? Este tirante hay que situarlo en horizontal en una distancia igual más o menos a 0,8 z.
Al final, nuestro tirante CB está inclinado y tenemos que ponerlo en una cierta altura. ¿Qué altura? Pues más o menos la altura en la que la biela tiene que recogerse hacia el apoyo, como veis aquí. Y esto es más o menos, si lo vemos en vertical, más o menos una distancia de 0,8 z. Este es para el armado que hay que poner horizontal. A su vez hay que poner también un armado vertical porque al final este tirante CB hay que descomponerlo en vertical y en horizontal. El armado vertical hay que situarlo en una distancia equivalente a 0,8 z tangente de teta, que no es más que la proyección horizontal de este valor de la armadura horizontal que habíamos visto aquí. Si 0,8 z es en vertical, utilizando la proyección con el ángulo de la biela, nos sale que abajo tenemos que disponer el armado vertical en una distancia 0,8 z partido por tangente de teta. ¿Qué pasa o qué os recomiendo yo? Una vez que hemos calculado la cantidad de armado vertical y horizontal que hay que meter por metro lineal, yo generalmente recomiendo meterlo en toda la viga de gran canto, en toda la zona de discontinuidad. No solo quedarnos en la zona de 0,8 z, es meterlo, realmente es un armado que, como veréis en varios ejemplos, es un armado que no es muy grande y compensa, o al menos para estar seguros, lo metemos en toda la viga. Atención, hay que meter un armado también mínimo en nuestra viga de gran canto. Este armado mínimo viene definido por el Eurocódigo, por cualquier código aplicable, que no hay que olvidarlo y tenemos que estar seguros que ponemos el máximo entre nuestro armado secundario para la biela y el armado mínimo que dice el código que hay que aplicar. No lo olvidéis. Al final armamos con un armado vertical y horizontal. Las cargas colgadas. Esto es muy importante y os llamo la atención porque mucha gente las olvida. En diferentes tipos de obras, sobre todo cuando estamos en obra industrial, puede ocurrir que haya cargas que se produzcan cerca de nuestra viga de gran canto y que haya que colgar. ¿Qué significa colgar? Que haya que meter un armado adicional para asegurar que esta carga que se encuentra cerca, que podría ser, por ejemplo, una máquina de manutención, o sea, de reparación de equipos, muchas veces en el campo de la industria, en la zona de mantenimiento hay que meter máquinas de mantenimiento bastante pesadas que se mueven por nuestras losas. Cuando se acercan a este punto donde he pintado yo, por ejemplo, aquí la fuerza F, esta fuerza, dado que la viga de gran canto es más rígida que la losa a flexión, va a hacer que la fuerza, en vez de ir por flexión por la losa, vaya hacia la viga de gran canto y nosotros tengamos que colgarla, es decir, subirla y hacerla bajar siguiendo nuestro modelo de vigas y tirantes. Es decir, no olvidéis tanto añadir el armado necesario para colgar la carga, como añadir las fuerzas de cuelgue a nuestro modelo de vigas y tirantes, a la vila comprimida y a las reacciones y al tirante principal inferior. Hay que tenerlo en cuenta. También os llama la atención que no solo se produce este efecto cuando existen maquinarias o equipos cerca de nuestra viga de gran canto. Generalmente, estas vigas de gran canto, cuando se construyen, se apean, se ponen apeos en la parte inferior de la losa para construir la viga de gran canto y se retira el apeo una vez que la losa y la viga de gran canto han endurecido juntas. ¿Qué quiere decir esto? Porque llama la atención, cuando han endurecido juntas, nuestra viga de gran canto es más rígida que la losa y el propio peso de la losa en la zona del medio cerca a la viga de gran canto va hacia la viga en vez de hacia los apoyos. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas vigas, cuando están apoyadas en losas, tienen una armadura de cuelgue para soportar a veces la propia losa, porque hemos retirado el apeo de la losa y de la viga de gran canto, lo hemos retirado una vez que ha endurecido. Perdón, ¿qué ha pasado? Pasamos al chequeo de las compresiones en el hormigón. Tenemos que chequear dos puntos principales del hormigón. ¿Cuáles son? Tanto la biela comprimida, la llegada de la biela comprimida, como el apoyo. Ambos chequeos se comparan contra una resistencia máxima del hormigón, que llamamos aquí sigma R de max, que vamos a verla luego. Esta es la resistencia máxima del hormigón y hay que compararla contra la compresión actuante, que no es más que la biela que hemos calculado, nuestra biela comprimida, dividida por el área de la biela, que es dividido por A2 partido por
el ancho del espesor de nuestra viga de gran canto. Y el apoyo igual es la reacción partido por A, que es el ancho de nuestro apoyo, y partido por el espesor de nuestra viga de gran canto. Os dejo las fórmulas aquí. Para calcular sigma R de max utilizamos el eurocódigo. Como vemos, nos encontramos en un nudo tipo compresión-tracción, lo que llama el eurocódigo CCT. En estos tipos de nudos donde existe una tracción, nuestra resistencia máxima que resiste el hormigón viene dado por K2 mu FCD, donde K2 es un coeficiente, ojo, importante, que el eurocódigo te lo dice igual a 0,85, pero tenéis que mirar el anejo nacional de vuestro país del proyecto, porque puede cambiar, es más, cambia en muchos casos. Mu' no es más que 1 menos FCK partido por 250 y FCD es la resistencia del hormigón dividida por gamma, que es el coeficiente de minoración del hormigón. Tenemos que comparar entonces nuestras compresiones que vienen de la biela y del apoyo, compararlos contra la compresión máxima que resiste el hormigón dado por esta fórmula. Estos son los principales elementos que debemos calcular en nuestras vigas de gran canto. ¿Qué dice el eurocódigo 2 sobre las vigas de gran canto? Pues realmente dice poca cosa. ¿Qué dice? Dice que tenemos que respetar un armado mínimo, como ya hemos visto. Aquí te dice cuánto, hay que respetarlo. Además, insisto, en cubrir el armado secundario del tirante secundario para que la biela pueda cerrarse y entrar al apoyo. Que la distancia entre barras no puede ser mayor de 300 milímetros o el espesor de la viga de gran canto, y que el armado tiene que estar anclado. Fijaros que esta es una imagen sacada del eurocódigo, tiene que estar anclado, como ya he dicho, el tirante principal tiene que estar anclado. El eurocódigo propone que lo anclemos a partir de la intersección de la vía comprimida con el tirante. Yo os recomiendo, porque esto realmente es un poco engorroso de calcularlo, os recomiendo que el anclaje lo hagáis a partir, al menos, del centro del apoyo, hacia la izquierda, como he dicho, en forma de patilla o de U. De nuevo, vemos que en el apartado 5.3.1 del eurocódigo nos dice, o nos define aquí, o sea, podemos ver que lo que os he dicho es oficial, dice que llamamos viga de gran canto aquellas vigas donde el vano de nuestra viga no sea mayor que 3 veces el canto de la viga. Os lo pongo aquí para que veáis que la cifra que os he dado viene del eurocódigo. No dice mucho más el eurocódigo sobre vigas de gran canto. Una vez que hemos planteado nuestro modelo de vigas y tirantes, podemos tener las siguientes dudas. ¿Es mi modelo conservador? ¿Está haciendo un cálculo correcto? ¿He distribuido la prueba de forma correcta? ¿Es conservador? ¿Qué ocurre cuando llegamos al estado límite último y fisura nuestra sección? Porque al final el modelo de vigas y tirantes está basado, en cierto modo, en una distribución lineal del hormigón, sin tener en cuenta que fisura, sin tener en cuenta las no linealidades del armado y del hormigón. ¿Qué ocurriría si yo calculo mi armado con un modelo de elementos finitos lineal? ¿Sería válido? ¿Sería igual que el modelo de vigas y tirantes? ¿Dónde estoy? Estas preguntas, para explicarlas, voy a utilizar 3 ejemplos, 3 cálculos. Voy a hacer primero un cálculo donde voy a comparar un modelo de vigas y tirantes contra un modelo no lineal, para ver cómo difieren estos dos cálculos. Después os voy a explicar a través de un cálculo no lineal cómo afecta a nuestro modelo y a nuestro comportamiento de la viga de gran canto la fisuración. Y voy a terminar demostrando o presentando qué papel juegan los armados en las vigas de gran canto cuando la viga fisura. A través de estos 3 ejemplos vamos a poder responder a todas estas preguntas. Empezamos con el primer cálculo. Perdón, estoy bebiendo agua. El primer cálculo, que como he dicho, es la comparación del modelo de vigas y tirantes contra un modelo no lineal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir una geometría de nuestra viga de gran canto, vamos a plantear un modelo de vigas y tirantes compatible con esta geometría, con las cargas y con los apoyos, y con este modelo de vigas y tirantes definiendo, primero vamos a definir un armado, vamos a partir de un armado dado en nuestra viga de gran canto y vamos a definir con el modelo de vigas y tirantes cuál sería la carga máxima que resistiría mi viga de gran canto con este tirante inferior dado. Y después lo que vamos a hacer es modelar este ejemplo, esta viga de gran canto con este armado, vamos a modelarlo en un cálculo no lineal y vamos a ver qué pasa.
El modelo, ¿qué modelo he escogido yo? Os lo pongo aquí a la derecha, una pequeña imagen. Vamos a hacer una viga de gran canto de 10 metros por 10 metros, donde los apoyos tienen 1 metro y 1 metro cada uno de ellos, lo que nos deja una distancia libre, lo que se llamaba en nuestros modelos de vigas y tirantes L, igual a 9 metros, 10 metros menos la mitad de cada ancho, de cada apoyo, son 9 metros, y nos deja, al saber que la distancia libre son 9 metros, nos arroja un brazo mecánico de 5,4 metros, porque como habíamos visto, el brazo mecánico viene dado por 0,6 por L. En este caso, 5,4 metros, es decir, nuestro tirante, nuestra vila comprimida, se va a plantear a 5,4 metros. Voy a proponer, por partir de un valor, que vamos a armar el tirante inferior con 5 C20, es decir, con 15,7 centímetros cuadrados que van a estar dispuestos en la parte inferior. Los podríamos disponer, como hemos visto antes, en 0,15L, que más o menos es 1,35 m. Realmente, como no es mucho armado, no me hace falta utilizar 1,35 m para poner barras. Realmente me caben sin ningún problema en menos de 1 metro. No habría ningún problema. Y las voy a poner un poquito más juntas abajo. La pregunta que nos hacemos es, dado esta geometría, dado este armado, ¿cuál es la carga máxima que yo puedo aplicar siguiendo un modelo de vigas y tirantes? Pues lo hacemos. Como vemos, planteo en mi modelo de vigas y tirantes, como ya he dicho, 0,6L para el brazo mecánico, planteo una simplificación, que es lo que propone el modelo, propone que la carga distribuida en cabeza se simplifique en dos cargas puntuales, puestas a L cuartos cada una de ellas, y que calculemos el tirante inferior. Como ya hemos visto, las fórmulas del tirante inferior, vamos a verlo directamente. Aquí a la derecha os pinto un poco el modelo de vigas y tirantes que podría meter en mi geometría. Siguiendo las fórmulas que ya hemos visto, obtenemos que para un armado dado, en este caso habíamos metido 5 C20, la carga máxima total que resiste nuestra viga de gran canto son 4.239 kN. He simplificado y he utilizado un FID igual a 500 megapascales para no liar las cosas. No tiene más, entra aquí con 500, en realidad FID tendría que ser 500 partido por el coeficiente de minoración de material. Si aplicamos la carga en nuestra viga, ¿qué valor habría que aplicar? Importante, voy a hacer dos cálculos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, nuestro modelo de vigas y tirantes simplifica, pasa de una carga uniformemente distribuida, la simplifica en dos cargas puntuales. Esto no lo he dicho antes, pero es importante. Es un salto bastante grande. Entonces, lo que voy a hacer va a ser aplicar la carga de ambas maneras para ver cómo influye esta simplificación que hacemos en el modelo de vigas y tirantes. Si aplico una carga como una carga distribuida en cabeza de mi viga, estos 4.239 kN se convierten en 423,9 kN por metro lineal, sin más que dividir la carga por 10, que es el ancho total de mi viga. Si la aplico en forma de carga concentrada, no tengo más que dividir esta carga total entre 2 y aplicarla en cabeza. Aquí os dejo el modelo no lineal con sus cargas aplicadas que me va a servir ahora para hacer el cálculo no lineal. Os voy a presentar un poco el modelo no lineal para que lo entendáis. Ya veis, hemos visto la geometría, hemos hablado de ella, hemos hablado de qué cargas tengo que aplicar que vienen dadas por el modelo de vigas y tirantes, y aquí muestro las leyes del hormigón y del acero. Este modelo lo he utilizado usando idea estática, que realmente es un programa que me gusta bastante, es muy visual, lo que nos va a ayudar a ver bastante lo que quiero mostraros, y sobre todo tiene integradas unas leyes de los materiales que aquí muestro, donde el hormigón tiene la curva parabólica a compresión y no tiene tracción, es decir, fisura, es decir, no tiene resistencia a tracción. El acero, el programa supone una curva bilineal con plastificación, con endurecimiento en la plastificación, que es la que vamos a usar. No es muy importante. O sea, estas curvas podríamos definirlas de otras maneras, podríamos en vez de ser un acero con plastificación, podemos ponerlo perfectamente plástico. No cambian los resultados que os voy a exponer aquí. Y con estas leyes realmente son muy precisas, entonces los resultados son más precisos. Calculamos nuestro modelo aplicando las cargas y aquí os muestro las compresiones en el hormigón. ¿Qué os llama la atención de estas dos imágenes? En particular, en la izquierda vemos que tenemos unas compresiones nulas o muy pequeñas en una altura muy grande de la viga. Es decir, nuestra cabeza de compresión parece que no se encuentra donde habíamos previsto
parece que se encuentra más arriba. Esto lo vamos a ver a medida que avancemos. Os cuento un pequeño detalle, que esto ha sido hablado con Construsoft, que es la empresa que me ha facilitado las licencias de idea estática con los que colaboro para hacer diferentes cálculos. Y hablando con ellos, he verificado que para que los modelos converjan, idea estática utiliza unas resistencias a tracción del hormigón de 0,3 megapascales con una deformación máxima admisible de 7%. Esto simplemente lo utilizan como método de convergencia. Si queremos entender qué significa esto que añaden de tracción en nuestros resultados, podemos ver cuál sería el armado equivalente que daría de aplicar esta tracción. Es decir, si yo cojo 0,3 megapascales, lo multiplico por un metro de alto de mi viga para hacerlo por metro lineal y lo multiplico por 0,5, que en este caso es mi viga de gran canto, tiene un espesor de 0,5, y lo divido por 500 megapascales, que es lo que he supuesto con la resistencia del acero, me da 3 centímetros cuadrados por metro lineal. Es un armado muy bajo, sería el armado que representaría este criterio de convergencia que tiene idea estática dentro. Os cuento esto porque, como podéis ver, no he modelado ningún armado en la parte interna de la viga de gran canto, porque me interesa saber cómo se comporta simplemente con el tirante inferior. Entonces, como no he modelado ningún armado, va a entrar en juego, en cierta medida, estos valores de convergencia del modelo, que no van a cambiar para nada nuestros resultados. Lo importante que me interesa a mí en este cálculo que os he dicho es el tirante principal inferior. Y aquí lo que vemos es que las tensiones en el tirante principal inferior son más o menos de 250 megapascales en el caso distribuido y de 296 megapascales en el caso concentrado. Os llamo la atención porque recordamos que nuestro modelo de bielas y tirantes para calcular la carga máxima aplicable era de 500 megapascales. Es decir, cuando hacemos un cálculo preciso no lineal, la tensión en nuestros tirantes se reduce entre 1,5 veces o 2 veces, de 500 megapascales a 250 y a 296. Y os llamo también la atención que veáis como el hecho de haber concentrado las cargas en nuestra simplificación a hacer el modelo de vías y tirantes nos ha dado un incremento en las tensiones en los armados que realmente no lo vemos o no lo veríamos porque nuestras cargas son uniformemente distribuidas. ¿Qué he planteado? He dicho, ok, vale, pues vamos a ver si mi modelo de vías y tirantes plantea un brazo mecánico de Z. He dicho, vamos a ver qué ocurre si yo aplico mis cargas concentradas tal como propone el modelo de vías y tirantes en mi modelo no lineal. Ahora las cargas no están arriba, las he puesto abajo a la misma altura que propone mi modelo de vigas y tirantes, teniendo en cuenta un brazo mecánico de 0,6 por 9, siendo 9 la distancia entre eje de apoyos, que da 5,4 metros entre la aplicación de las cargas y el tirante. En este caso, la tensión que veo en mis tirantes es de 436 megapascales, que está mucho más cerca de mis 500 megapascales de cálculo inicial. Y además vemos que la cabeza en compresión se produce exactamente, vemos aquí el modelo de vías y tirantes tal como lo habíamos previsto, se ve perfectamente. Es decir, realmente nuestro modelo de vías y tirantes considera, como hemos visto, que las cargas están aplicadas a una distancia z de 0,6 L y así encontramos los resultados más o menos aplicamos en el modelo no lineal. Entonces, ¿qué retenemos aquí? Que realmente el cálculo no lineal tiene un brazo mecánico mayor que el que presuponemos en nuestras vías, en nuestros modelos de vías y tirantes. El modelo de vías y tirantes habíamos supuesto más o menos 0,6 L, la bibliografía dice que puede ir hasta 0,78 L y realmente vemos en los cálculos que realmente puede ir a más. Realmente vamos a ver que la cabeza de compresión, lo vamos a ver a continuación, se puede ir hasta más arriba. El último cálculo que he realizado es, para poder ver simplemente como pura curiosidad, es qué carga máxima aguantaría realmente mi viga haciendo un cálculo no lineal preciso si armo con el tirante que había propuesto. Y vemos que llegamos a 8.490 kN si hacemos en carga distribuida y 1950 si hacemos cargas puntuales.
recordamos que nosotros, con el modelo de bielas y tirantes, habíamos obtenido una carga máxima de 4.239, más o menos un coeficiente de 2 para uniforme y de 1,5 para puntual. Es decir, el hecho de pasar de carga distribuida a puntual nos da un margen y el hecho de considerar el modelo de bielas y tirantes con 0,6Z nos da un margen mayor aún. Retenemos estas ideas para verlas luego un poquito más de detalle. Aquí os quiero presentar la zona perturbada. Os he hablado antes de la zona activa, la zona de perturbación, es decir, en qué momento la viga de gran canto empieza a perturbar la bajada de cargas. Como habíamos visto, en la bibliografía plantea más o menos una distancia L. En nuestro caso, L son 9 metros. Más o menos deberíamos ver que a partir de 9 metros no se perturba la carga. Pero en realidad no estamos viendo eso. Estamos viendo que realmente esos 9 metros son más o menos 12 metros. Y como podemos ver, no importa cuánto amplíe mi viga de gran canto, que en la zona de arriba no hay ninguna perturbación, la carga baja uniformemente hasta un cierto punto a los 12 metros donde empiezan a crearse estas vigas comprimidas. Vemos que son 12 metros, no 9 metros, y vemos en esta imagen que el brazo mecánico no son realmente los 0,6L que habíamos planteado, es mucho más. Lo vemos aquí un poquito más detallado. Aquí está en marrón el brazo mecánico, o sea, la cabeza a compresión del modelo de bielas y tirantes. Vemos aquí en verde donde se sitúa más o menos de forma conservadora nuestra cabeza de compresión, nuestra viga comprimida en cabeza se encuentra a una altura aproximadamente de unos 9 metros y vemos que tanto en esta viga como en la que es más alta, ambas, la cabeza de compresión se sitúa al menos, más o menos, a los 11 metros y medio o 12 metros. No se sitúa a los 0,6L, se sitúa bastante por encima. Vamos a hacer una pequeña conclusión de todo esto que acabamos de ver juntos. Por un lado, el modelo de vías y tirantes arroja cargas resistentes menores que el modelo no lineal. ¿De cuánto? Pues más o menos de 1,5 a 2 según el caso, para nuestro ejemplo. Pero hemos visto que se cumple más o menos bien. Hemos visto que el brazo mecánico del modelo de vías y tirantes es conservador. Se sitúa a 0,6L cuando realmente podríamos estar con cálculos no lineales a 0,8L incluso más. Vemos que fisura y que sube este brazo de compresión. Lo veremos a continuación en la parte de la fisuración. Cuando ajustamos el modelo no lineal a para forzar este brazo mecánico, este brazo de palanca, es decir, aplicamos la carga a una distancia de 0,6L, vemos que las tensiones en nuestro armado están mucho más cerca de los 500 megapascales que da nuestra hipótesis. Es decir, cuando nuestro modelo intenta reflejar el modelo de vías y tirantes forzando la posición de las cargas, obtenemos resultados más cercanos al modelo de vías y tirantes. La última conclusión es que confirmamos que cuando la carga es uniforme es menos limitante que las cargas puntuales. Es decir, el hecho de, cuando hacemos el modelo de vías y tirantes, de simplificar la carga distribuida en cargas puntuales, estamos dando un conservadurismo a nuestro cálculo no despreciable. Antes de terminar, os quiero presentar la web de ProntoBeam, que es la web que administro, que tiene diferentes prontuarios, tanto de estructuras como de perfiles metálicos, como de otros tipos de prontuarios, como de densidad de materiales. Tiene comprobaciones de hormigón, entre ellas cálculo cortante, torsión o diagramas de interacción, y otras muchas herramientas del mundo de la ingeniería. También tenemos en nuestra parte principal la parte de publicaciones, en las que autores comparten sus propios artículos, entre ellos yo, de ingeniería. Contamos con más o menos más de 160 artículos y más de 80 autores, tanto inglés como en español. Os animo a todos aquellos que queréis compartir ingeniería, en particular ingeniería estructural, pero ingeniería civil en general, os animo a que me contactéis para publicar vuestros propios artículos. Es muy sencillo, simplemente tenéis que hacer vuestro artículo, antes tenéis que ver el tema que queréis tratar conmigo y yo me encargo de todo lo demás para publicarlo en ProntoBeam. Como siempre, estoy totalmente abierto a la gente que tenga preguntas para poder charlar, para poder discutirlas o si os puedo ayudar con cualquier cosa. Me podéis encontrar en prontobeam@gmail.com o en LinkedIn. Soy Carlos Corral y estaré encantado de discutir con vosotros las diferentes preguntas o de discutir cualquier punto de ingeniería en general.
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y espero que os haya gustado esta pequeña explicación. Un saludo.